Son las 3:18 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acá a una nueva transmisión en Semana Noticias. A esta hora vamos a hablar sobre la vacuna contra el coronavirus, la vacuna que le pondrá fin, ojalá, en algún punto, en algún momento, fin a esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. A todo el mundo le cambió la vida por cuenta del coronavirus. Y ahora, con los anuncios tan optimistas que se han hecho durante los últimos días sobre nuevas aprobaciones de vacunas, sobre países que ya empezaron a aplicarla, como el Reino Unido, como Bahrein, Canadá también ya dio la aprobación, pues empieza también a surgir la duda sobre qué pasará en Colombia. El Ministerio de Salud ha dicho que habrá una población priorizada, que será la primera en recibir la vacuna. Son las personas mayores de 60 años, son los trabajadores de la salud y las personas que tienen comorbilidades de COVID-19, como lo puede ser la diabetes, la obesidad, la hipertensión, entre otras. Pues el representante a la Cámara, José Daniel López, quien es del partido Cambio Radical, ha manifestado una preocupación precisamente por unas preguntas que le hizo a esta cartera sobre la adquisición de la vacuna. Y pues el ministerio básicamente reiteró que la población general, la población no priorizada, es decir, los jóvenes, quizás como muchas de las personas que nos están viendo, pues recibirán su vacuna ya para el 2022, quizás. Los jóvenes, los niños, obviamente los adultos que no tengan ningún tipo de problema, entre comillas. Entonces, pues por esa razón invitamos esta tarde al representante. Muy buenas tardes por acompañarnos y gracias por estar acá en Semana. Buenas tardes, Pía. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, representante, digamos que yo hice una introducción, pero quisiera igual que nos contara aquí para las personas que están conectadas, usted envió un derecho de petición al ministerio y le respondieron una serie de preguntas. ¿Nos podría contar un poco qué dice el ministerio y por qué usted ha expresado tanta molestia o preocupación frente a esas respuestas? Así es, Pía. Digamos, yo le presenté un derecho de petición al Ministerio de Salud arrancando el mes de noviembre, preguntándole cuál era el cronograma de vacunación de la población colombiana y también preguntando por los preparativos logísticos para repartir las vacunas, ya que aparentemente se acercan, sobre todo considerando que varias de las vacunas o de los desarrollos tecnológicos necesitan condiciones de refrigeración muy especiales. Eso pasó comenzando noviembre. La ley le da al ministro de Salud un plazo de 5 días para contestar las preguntas del Congreso. Pasaron cerca de 20 días, no recibía la respuesta, se me hizo raro. Reiteré la solicitud, le copié a la Procuraduría General de la Nación para que adelantara las actuaciones pertinentes. No llegó la respuesta y me tocó hacer lo mismo que hacen millones de colombianos cuando no les dan una cita médica o cuando no les ordenan una cirugía, y fue presentar una tutela. Presenté una tutela el miércoles contra el Ministerio de Salud por no dar la información que estábamos solicitando, y eso pues fue lo que funcionó. El día de ayer recibimos la respuesta del Ministerio de Salud y pues hay una información que sí nos deja muy preocupados y que estamos advirtiendo en mayúsculas y en negrita, no para generar temor o decepción en la población, pero sí para generarle un campanazo al gobierno para que reaccione. Y el campanazo es muy claro, Pía, y es que en esta respuesta del derecho de petición, el Ministerio de Salud nos afirma que la mayoría de la población colombiana solamente sería vacunada hasta el año 2022. ¿Esto qué significa? De manera concreta, y usted lo desarrollaba bien al comienzo, que la población prioritaria, que son cerca de 15 millones de colombianos, personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades, o sea, enfermedades que pueden agravar un eventual contagio, y personal de la salud, se vacunarían el año entrante. Pero todos los demás, que son la mayoría, las mujeres embarazadas, los estudiantes, los profesores, las familias más vulnerables socioeconómicamente, las personas con discapacidad, les tocaría estar hasta el año 2022 en una lista de espera. Y eso es grave no solamente por, digamos, por lo obvio, porque nadie quiere una pandemia tan larga, pero es muy grave porque lo que está pasando en otros países latinoamericanos, yo acá no estoy hablando, Pía, ni de Japón, ni del Reino Unido, ni de Canadá, no, es que México en abril arranca vacunación de población no prioritaria. Perú arranca en octubre vacunación de población no prioritaria. Panamá ya compró lotes para estudiantes, por ejemplo, y en Colombia nos dicen
que la información no es detallada, pero que esperemos a ver si en el 2022 vacunan a quienes no son población priorizada. Representante, ¿cuáles son las razones que da el ministerio para eso? ¿Dieron algunos detalles al respecto? No sabemos las razones, pero yo sí debo advertir acá que hay un patrón sistemático de improvisación en la gestión del gobierno del presidente Duque en materia de su gestión para adquirir vacunas contra el COVID-19. Pía, ¿por qué hablo de improvisación? No solamente porque se niegan a contestar un derecho de petición y casi que sin ir a los jueces no entregan la información que pedíamos, sino por otras razones. Yo, por ejemplo, en julio, en un debate de control político en el Congreso, advertí que no nos estábamos anticipando, que no había una estrategia diplomática. Colombia no ha liderado una sola reunión por iniciativa propia para el tema de las vacunas con otros países. No hemos buscado alianzas en torno a la Alianza del Pacífico, no hemos buscado alianzas en torno al Banco Interamericano de Desarrollo o en torno a la CAF, en torno a la compra de vacunas en bloque con otros países latinoamericanos. La ley de vacunas, que resultó ser prerequisito para lograr, o parece ser prerequisito para cerrar las negociaciones con laboratorios de manera directa. El gobierno pudo darle mensaje de urgencia para que fluyera rápido, pero se demoró 3 meses en hacerlo de manera inexplicable. Así que este anuncio de vacunas para la mayoría de los colombianos, solo hasta el 2022, se encuadra en un patrón generalizado de improvisación, de falta de planeación en el tema de las vacunas para superar la pandemia. Vale la pena decir, representante, también para las personas que están conectadas, que Colombia es parte del mecanismo COVAX, que es un mecanismo multilateral para la adquisición de vacunas de los países que no son los países ricos, por ejemplo Colombia, que no es un país rico, y también se supone que está adelantando conversaciones, o es lo que han afirmado más bien el ministro de Salud y el viceministro Luis Alexander Moscoso, con las farmacéuticas. Están haciendo negociaciones bilaterales, pero claro, como usted dice, hay algunas preguntas sobre por qué hay países que ya están anunciando vacunación de población no prioritaria en el 2021 y Colombia no la tendría para el 2022. Pero, representante, cuando usted habla de improvisación en el gobierno, y usted habla de gestión con otros países de la región, de trabajar en torno a la Alianza del Pacífico, etcétera, esto no sería exclusivamente del ministro de Salud, porque, por ejemplo, la Cancillería o los embajadores que tiene el país en distintas organizaciones también tendrían un rol ahí, ¿o no? Nosotros, totalmente de acuerdo, Pía. Nosotros esa señal la dimos en el debate que hicimos en julio en la Comisión Primera de la Cámara. Y es que la cuestión de las vacunas no puede entenderse de una visión sectorial de la política pública. La cuestión de las vacunas debe ser una prioridad esencial del Estado. Hoy, el camino más corto que tienen los países del mundo para superar la pandemia es la vacuna. No es la inmunidad de rebaño, no es el tema de medicamentos que por ahora no tiene avances tan importantes, es la vacuna. Y no hay un problema más grave que afecte hoy a Colombia que la pandemia. Llevamos más de 30.000 muertos. Luego, lo que vemos acá no es simplemente que el ministro de Salud esté cometiendo errores, que sin duda los está cometiendo, sin desconocer con ello que también ha tenido aciertos, sino que hace falta liderazgo presidencial para activar una estrategia diplomática, liderazgo presidencial para que esa hora diaria que le dedica al llamado programa Prevención y Acción lo aplicara, por ejemplo, más bien a un comité diario sobre las vacunas, para que la prevención y la acción no sea el título de un show de televisión, sino que la prevención y la acción sean el principio de la gestión de las vacunas y no la improvisación que ha sido la pauta en esta materia. Aunque de todas maneras, representante, sí hay que reconocer que sí hay un comité evaluador de este tema, sí hay un comité de personas expertas que ha acompañado al gobierno todo el tiempo, que es sobre el cual pues no se puede negar que se han tomado muchas decisiones basadas en la ciencia, y hay un comité también que está trabajando en el tema de la vacuna, pero por supuesto hay algunos interrogantes, como usted lo dice, o ni siquiera interrogantes porque ya el gobierno dijo que 2022, entonces la pregunta más bien es ¿por qué razón 2022? Pero quisiera preguntarle si esto no tiene que ver con recursos, con que no alcanza el dinero. Pues hasta donde nos ha contado el Ministerio de Hacienda, que hace parte, por supuesto, de este escenario, habrá recursos suficientes para la compra de vacunas para la población colombiana. Además, en ese punto es muy importante recordar algo que decía Michael Kremer, que es el Premio Nobel de Economía 2019. Él decía, vea,
Por cada dólar o por cada peso que invierta un país en la compra de vacunas, se espera un retorno de 5 pesos. La relación costo-beneficio es de 1 a 5. Si usted mete un peso en vacunas, va a recuperar 5 en menos gasto en salud, en generación de empleo, en más tributación porque la economía se mueve más, por supuesto, en vidas que salva. Luego, acá la consideración más que fiscal, en mi opinión. Lo que ha pasado es que el gobierno no se ha movido rápido, mientras países como Panamá, como Perú, como Costa Rica, ya tienen acuerdos directos con laboratorios. Colombia no tiene el primero, solamente depende de los 10 millones de COVAX, que además de las vacunas para 10 millones de personas vía COVAX, que además no son las primeras en llegar en el concierto regional. Y como consecuencia de ese tiempo perdido, pues estamos enfrentando esta situación. Representante, también quisiera añadir de todas maneras que si bien no se ha hecho el anuncio oficial, esta semana el viceministro de Salud y también el ministro nos confirmó a nosotros que antes de que se termine el año ya deben estar cerrados varios negocios directamente con laboratorios, así que pues estaremos pendientes de esa información, pendientes de los anuncios ya oficiales. Lo que decía el viceministro en entrevista con algunas emisoras de radio es que ya está listo estos temas, pero que todavía no se pueden anunciar hasta que no esté cerrado el negocio o algo por el estilo. Así que pues habrá que esperar esos anuncios y pues gracias a usted por el control político y por estar acá con nosotros para hablar sobre la vacunación, que sin duda es uno de los temas que más le interesa al planeta entero en este momento. Muchas gracias, Pía, por la invitación. Un saludo a todos. Buena tarde. Buena tarde, representante, y a todas las personas que están conectadas con nosotros. Gracias por acompañarnos. En minutos volvemos con más información y a las 4 de la tarde estén pendientes porque estará acá en Revista Semana el senador Gustavo Petro hablando de distintos temas de actualidad y de la política del país, por supuesto. Hasta luego.